¿Alguna vez has sentido como si tu mente fuera una jaula? ¿Conoces esa sensación de que, por más que intentes ser positivo, existe una voz interna susurrando miedos, vergüenzas y acusaciones que parecen no tener fin? Muchas veces, nos despertamos a mitad de la noche con el corazón acelerado, atrapados en pensamientos repetitivos que nos dicen que no somos lo suficientemente buenos, que el futuro es oscuro o que nunca vamos a cambiar. Es agotador, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que gran parte de lo que llamas tus pensamientos en realidad no son tuyos? ¿Y si hubiera una batalla estratégica ocurriendo ahora mismo en el terreno de tu imaginación, donde un enemigo real está usando tu propia biología e historia para intentar neutralizar tu destino? Hoy, vamos a profundizar en una realidad que la psicología moderna muchas veces ignora, pero que la Biblia expone con una precisión quirúrgica. Vamos a descubrir cómo el enemigo planta semillas de mentira que crecen y se convierten en fortalezas y, lo más importante, vamos a entregarte el mapa bíblico para derribar esas murallas. De lo que vamos a hablar aquí no es solo sobre pensar positivo. Se trata de una liberación espiritual real que te devuelve el control sobre tu propia vida. Si deseas crecer en Jesucristo y adquirir una sabiduría que va más allá de lo obvio, dale me gusta a este video ahora mismo y verifica si estás suscrito al canal. Esto ayuda a que este mensaje llegue a quien está desesperado por tener paz mental. Y para comenzar, comenta aquí abajo: mi mente pertenece a Cristo. Vamos juntos a descubrir cómo vencer esta guerra invisible. Para comenzar a desatar los nudos de la ansiedad y de la confusión mental, primero necesitamos entender dónde estamos parados. La cultura que nos rodea suele tratar a la mente solo como un órgano biológico que necesita un ajuste químico o más descanso. Aunque eso puede ser parte de la verdad, la perspectiva bíblica va mucho más profundo. Existe una distinción crucial que lo cambia todo. El estado de la mente de quien está en Cristo versus el estado de la mente de quien aún no se ha rendido a Él. Para aquel que no conoce a Dios, la Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. En ese estado, la mente no es un campo de batalla, es un territorio ocupado. La persona vive atrapada en patrones de pecado y ceguera espiritual, muchas veces sin siquiera darse cuenta de que está encadenada. Sin embargo, para ti que buscas a Dios, la situación cambia drásticamente. Tu mente deja de ser una prisión y se convierte en un campo de batalla activo. Y esas son buenas noticias. Si sientes conflicto, si sientes esa lucha interna entre lo que es correcto y los pensamientos malos, eso es señal de vida espiritual. El enemigo no ataca a quien ya es suyo. Él ataca a quien amenaza al reino de las tinieblas. El apóstol Pablo nos alerta en 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5, que aunque vivamos en el mundo, no militamos según la carne. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nota el lenguaje de guerra: armas, destrucción, fortalezas. No estamos en un día de campo. Imagina tu mente como un terreno valioso que fue recuperado por el Rey Jesús, pero donde guerrilleros enemigos todavía intentan esconderse en las trincheras, lanzando granadas de duda. El cristiano vive en esa tensión. Fuiste liberado de la esclavitud total, pero ahora necesitas aprender a luchar para mantener y expandir esa libertad. El conflicto que sientes no es señal de que Dios te abandonó. Es la prueba de que el Espíritu Santo está en ti, resistiendo a la vieja naturaleza. Entender que estás en una guerra, y no ante una falla de carácter permanente, es el primer paso para dejar de culparte y comenzar a armarte. Pero, para ganar, necesitamos identificar qué es lo que alimenta la munición del enemigo. Muchas veces, intentamos tratar nuestros tormentos mentales solo podando las ramas, sin cavar nunca hasta la raíz. Vivimos en una era que adora las soluciones rápidas. Una pastilla para dormir,
una técnica de respiración, una distracción en el celular. Todo esto puede ofrecer un alivio momentáneo, pero no resuelve el problema central. La verdad dura, pero liberadora, es que muchas de nuestras prisiones mentales tienen una raíz espiritual llamada pecado. Y no estoy hablando solo de actos malos que cometiste, sino de la condición de separación de Dios que genera miedo, vergüenza e inseguridad. Cuando hay pecado no confesado o una negativa a perdonar a alguien, abrimos una puerta legal para que el enemigo atormente nuestra mente. El rey David experimentó esto en carne propia. En el Salmo 32, versículos 3 al 5, él describe una angustia mental y física terrible. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mi verdor se volvió en sequedades de verano. Mira la conexión directa. La falta de confesión trajo enfermedad mental y física. La ansiedad crónica muchas veces es la alarma del alma avisando que algo no está bien en nuestra comunión con el Padre. La psicología secular puede ayudarte a manejar la culpa, pero solo Jesucristo tiene la autoridad para remover la culpa. La verdadera paz mental comienza en el tribunal del cielo, cuando el juez golpea el mazo y declara, inocente, por la sangre del Cordero. Por lo tanto, la base de tu salud mental no es la autoestima elevada, es el perdón divino. Si estás luchando contra pensamientos de condenación, pregúntate, ¿hay algo que necesito confesar? ¿Hay alguien a quien necesito perdonar? Al enemigo le encanta usar la culpa no resuelta como una cadena para atarnos al pasado. Pero la promesa de 1 Juan capítulo 1 versículo 9 es clara. Si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. El acceso a la libertad comienza cuando dejamos de justificar nuestros errores y los llevamos a la cruz. Es ahí donde la carga se cae. Pero, incluso perdonados, aún necesitamos lidiar con las estructuras de mentira que fueron construidas a lo largo de los años en nuestra psique. Ahora que entendemos la base del perdón, necesitamos hablar sobre la arquitectura de nuestra mente. La Biblia habla sobre fortalezas. Pero, ¿qué es, en la práctica, una fortaleza mental? No es un demonio gritando en tu cabeza. Una fortaleza es mucho más sutil y peligrosa. Es una mentira en la cual creíste por tanto tiempo que se volvió parte de tu realidad, moldeando cómo ves el mundo y a ti mismo. Imagina una construcción de ladrillos. Cada ladrillo es una mentira específica, y el cemento que pega esos ladrillos es una emoción fuerte o una experiencia traumática. Por ejemplo, quizás en la infancia alguien te dijo que eras tonto o inútil. Aquella palabra, la mentira, vino acompañada de vergüenza, la emoción, cemento. Tú aceptaste eso. Años después, fallaste en un examen y pensaste, ¿ves? Es verdad, soy un inútil. Un ladrillo más fue colocado. Con el tiempo, esa estructura se convierte en una muralla alta y gruesa. Cuando Dios dice, tú eres mi hijo amado, capaz y sabio, esa verdad choca contra el muro de la fortaleza y rebota. Escuchas la Biblia, pero no logras sentir que es verdad, porque la fortaleza de la mentira está bloqueando la absorción de esa realidad. El enemigo no necesita estar presente las 24 horas del día, atacándote, si logra que tú mismo construyas y mantengas esas fortalezas. Él solo plantó la sugerencia inicial y nosotros hicimos el trabajo pesado de reforzarla con nuestra aprobación diaria. Estas fortalezas se manifiestan como ansiedad. Algo malo siempre va a pasar. Rechazo. A nadie le caigo bien realmente. O victimismo. Nunca voy a lograr vencer. Entender esto es liberador porque revela que el problema no es quién eres tú, sino el sistema de creencias erróneas que fue programado en ti. Y si fue construido ladrillo por ladrillo, también puede ser derribado ladrillo por ladrillo. Pero, para eso, necesitamos aprender a distinguir la voz del enemigo de nuestra propia voz. Aquí entramos en una de las estrategias más astutas y perversas del diablo. La mayoría de las personas imagina que, si el diablo hablara con ellas, aparecería de forma aterradora, con una voz gutural y maligna.
Pero la realidad de la batalla espiritual es mucho más sutil. El enemigo actúa como un maestro ventrílocuo. Su objetivo no es que le tengas miedo a él. Es hacerte creer que sus mentiras son, en realidad, tus propios pensamientos. Él proyecta las sugerencias en primera persona del singular. Piénsalo conmigo. Cuando tienes un pensamiento destructivo, raramente suena como, tú eres un fracaso. Atentamente, Satanás. No. El pensamiento surge como, yo soy un fracaso. Yo no aguanto más. Yo quisiera morirme. ¿Notas el cambio? Al usar el pronombre yo, el enemigo hace que tú asumas la autoría de ese pensamiento. Y como crees que el pensamiento es tuyo, no lo combates, lo recibes, lo arrullas y te identificas con él. Empiezas a defender esa idea como si fuera una verdad sobre tu identidad. Es así como nos engaña, haciendo que nos atrevamos a destruirnos a nosotros mismos con nuestras propias manos mentales. El discernimiento es la clave aquí. Necesitamos aprender a analizar el origen del pensamiento. La sabiduría bíblica nos enseña que la voz de Dios trae convicción, pero también trae esperanza, paz y dirección. La voz del enemigo trae condenación, confusión, prisa y desesperación. Si un pensamiento llega a tu mente diciendo, no hay salida para ti, es mejor rendirse. Eso contradice frontalmente la naturaleza de Dios, que es el Dios de la esperanza. Por lo tanto, ese pensamiento no es tuyo, pues tienes la mente de Cristo, y no es de Dios. Solo queda una opción. Es un dardo de fuego del maligno. Al desenmascarar al ventrílocuo, la mentira pierde la mitad de su fuerza. Pero saber esto intelectualmente no basta. Necesitamos una práctica para separarnos de esos pensamientos. Llegamos a un punto de inflexión crucial en nuestra jornada de liberación. Existe una frase moderna que dice, sigue a tu corazón o sigue tu verdad. Pero eso es un peligro teológico. La Biblia nos dice que debemos guardar el corazón, no seguirlo ciegamente, pues es engañoso. De la misma forma, necesitas entender, tú no eres tus pensamientos, tú eres el pensador de los pensamientos, la conciencia creada a imagen de Dios que observa el flujo mental. Solo porque un pensamiento aterrizó en la pista de aterrizaje de tu mente, no significa que debas darle permiso para desembarcar y hacer morada. Imagina tu mente como un aeropuerto con mucho tráfico o una estación de tren. Los trenes, pensamientos, llegan a todo momento. Algunos son trenes de carga trayendo verdades de Dios, provisiones y alegría. Otros son trenes tóxicos, cargando basura radiactiva del infierno. El problema es que la mayoría de nosotros se sube a cualquier tren que para en la estación. Si pasa el tren de la preocupación por el futuro, nos subimos a él y viajamos por 3 horas, terminando exhaustos y ansiosos. La libertad cristiana está en darte cuenta de que puedes quedarte en el andén. Puedes mirar al pensamiento intrusivo y decir, te veo, pensamiento de miedo, pero no me voy a subir en ti. Tú no me defines. Esto es lo que la Biblia llama llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es un acto de autoridad. Es agarrar ese pensamiento rebelde por el cuello, examinar su pasaporte y, al ver que pertenece al reino de las tinieblas, expulsarlo. No necesitas luchar cuerpo a cuerpo con el pensamiento. Solo necesitas no estar de acuerdo con él. La ansiedad pierde su poder cuando la observamos, sin fundirnos con ella. Al crear ese espacio entre ¿quién soy yo en Cristo? Y lo que está pasando por mi cabeza ahora, ganamos la ventaja táctica para contraatacar. Y el contraataque no se hace con fuerza de voluntad, sino con un arma muy específica. No basta solo con identificar la mentira y no subirse a ella. La mente humana no puede quedarse vacía. El vacío siempre será llenado por alguna cosa. Si solo intentas no pensar en cosas malas, terminarás pensando en ellas aún más. La estrategia divina para la victoria es la sustitución. Pablo nos dice en Romanos 12, versículo 2,
que seamos transformados por la renovación de vuestro entendimiento. La palabra griega implica una reforma completa, una reprogramación del software. ¿Y cómo hacemos eso? Sustituyendo activamente la mentira del enemigo por la verdad absoluta de la palabra de Dios. Esto tiene que ser práctico. Si la mentira susurra, estás solo y desprotegido, no respondes solo con no lo estoy. Respondes con la Escritura. Escrito está: no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13, versículo 5. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Él no debatió lógica con Satanás. Él citó las Escrituras. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Cuando hablas la palabra, no estás solo recitando versos. Estás liberando poder espiritual que corta las cadenas de la mentira. Es necesario llenar tu mente, tus ojos y tus oídos con la verdad hasta que se desborde. Piensa en esto como una dieta. Si pasaste años consumiendo comida chatarra mental, noticias malas, chismes, miedos, comparaciones en las redes sociales, tu mente está enferma. Ahora, necesitas una dieta intensiva de verdad. Esto significa leer la Biblia no como un libro de historia, sino como un manual de supervivencia. Significa memorizar versículos que combaten tus miedos específicos. Cuando la verdad de Dios ocupa el espacio que antes era de la mentira, la fortaleza cae por falta de base. Pero atención, esta reconstrucción no sucede de la noche a la mañana. Exige una postura que muchos de nosotros olvidamos: la perseverancia. Muchos cristianos se rinden en la batalla por la salud mental, porque creen que, si oraron una vez y la ansiedad no desapareció, Dios falló. Pero la batalla de la mente sigue el principio de Jericó. Recuerda la historia. Dios le prometió a Josué que las murallas caerían, pero él dio una instrucción extraña. Deberían marchar alrededor de la ciudad una vez al día, por 6 días, en silencio. Al 7º día, marcharían 7 veces y gritarían. Imagina el 3er o 4º día. Ellos marchaban, miraban la muralla y estaba intacta. Ni una grieta. Parecía que nada estaba pasando. Parecía inútil. La renovación de la mente es exactamente así. Comienzas a declarar la palabra, a perdonar, a rechazar los pensamientos malos, y al día siguiente te despiertas sintiéndote mal de nuevo. El enemigo va a decir: ¿ves? No funciona. Pero lo que no ves es lo que está pasando en el reino espiritual. Cada día que eliges la verdad, la estructura de la fortaleza se está debilitando. Con cada oración, la base está temblando. La victoria no es instantánea, es un proceso de persistencia y fe. La muralla solo cayó al final de la obediencia completa. Estás en un proceso de recableado neuronal y espiritual. No desprecies los pequeños comienzos. Si hoy lograste vencer un único pensamiento malo, celébralo. Si mañana te caes, levántate, pide perdón y vuelve a marchar. La libertad es un maratón, no una carrera de velocidad. Dios está más interesado en quién te estás convirtiendo durante la batalla, que en darte un alivio inmediato que no genera madurez. Sigue marchando, sigue declarando, sigue confiando. En el tiempo correcto de Dios, cuando la obediencia esté completa, las murallas que te rodean se derrumbarán, y entrarás en la tierra prometida, que es una mente llena de la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Mis amigos, la batalla por su mente es la batalla por su vida. El enemigo sabe que, si logra controlar sus pensamientos, controla su destino. Pero la buena noticia del Evangelio es que Jesús ya ganó la guerra. Él nos dio las armas, la autoridad y el Espíritu Santo para vencer cada batalla diaria. No necesitas vivir como esclavo del miedo, de la ansiedad o de la depresión espiritual. Existe un camino de salida a través del perdón, de la identificación de las mentiras y de la renovación constante por la palabra. Hoy, te desafío a no aceptar más pasivamente lo que llega a tu cabeza. Sé el guardián de tu mente. Cuestiona las voces,
Habla la verdad en voz alta. Y recuerda, no estás marchando solo alrededor de Jericó. El capitán del ejército del Señor marcha contigo. Tu libertad es posible, y comienza con una decisión de rendir todo a los pies de la cruz. Si este video trajo claridad a tu corazón, te pido que lo compartas con alguien que está sufriendo en silencio. Este mensaje puede salvar una vida. Suscríbete al canal y activa la campanita, pues continuaremos explorando la profundidad de la sabiduría bíblica para los días de hoy. Y ahora te pregunto, ¿cuál es la primera mentira que vas a derribar hoy con la verdad de Dios? Escribe aquí en los comentarios como un acto de fe. Que la paz de Cristo guarde tu mente. Hasta el próximo video.